Cuánta misericordia y bondad tiene Dios. La verdad es que no hay manera de agradecer todas sus bondades, todas sus compasiones. Es increíble nuestro Dios. Pues quisiera que me acompañaran, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo número 11. Juan capítulo número 11, a partir del versículo número 1, nos va a narrar la Escritura un evento que puede ayudarnos a entender muchas cosas si lo tomamos con el corazón correcto, y puede darnos mucha fe para poder confiar en Dios acerca de las enfermedades, de cuando nos llegamos a enfermar, y también de cómo Dios tiene propósitos para curar, tiene propósitos para sanar o no. En ambos casos hay propósito, y es algo que vamos a entender. Dice la Escritura, Juan capítulo número 11, versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vamos a detenernos aquí y orar a Dios y pedirle que abra nuestro corazón y aumente nuestra fe. Padre, aquel varón cuyo hijo estaba muy enfermo te pidió que aumentara su fe. Y eso es lo que anhelamos, Señor, que aumentes nuestra fe, que podamos ver que nuestro Dios está vivo y que las personas que hoy nos reunimos en tu nombre veamos y sepamos que nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Por favor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y que concédenos en tu gracia la oportunidad de mirar tu palabra y de que ésta nos brinde la fe necesaria para creer. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bien, Lázaro era hermano de dos mujeres, de María y de Marta. La primera que se convirtió de esta familia fue María. Es aquella mujer que, recordarán ustedes, Jesús es invitado por un fariseo llamado Simeón a comer. Y cuando estaban ellos a la mesa, esta mujer María se acerca por detrás de Jesús y se inclina a sus pies llorando y rogándole que la perdonara con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, de tal manera que lloraba abundantemente. Y en este llanto iban implicadas peticiones de parte de María, y la principal era que quería ser lavada, que quería ser purificada, que no quería seguir siendo la misma persona que era. Y en este llanto, aunque no había quizás palabras audibles, en este llanto había una clara evidencia y un deseo intenso de que las cosas no siguieran como hasta ese momento, de que algo pasara en la vida de María que la transformara completamente. Y así sucedió. Jesús le respondió que sus pecados eran perdonados y que se fuera en paz. Era una nueva persona. ¿Qué hubo como resultado? Que cuando regresa a su casa y comienza Lázaro y Marta a ver los cambios que María estaba teniendo, se convirtieron a Cristo también. Buscaron también a Jesús y se salvaron. No se nos dice cómo, pero definitivamente la principal que ocasiona esta conversión en este hogar es María, por la manera en que amó mucho a Jesús, que realmente se derramó y dijo: no me interesa la opinión de nadie, yo quiero y anhelo que Cristo sea mi Señor. Ese fue su anhelo, y ese anhelo no solo fue para ella, sino que se alcanzó a su propia familia. En este momento su hermano Lázaro está muy enfermo, está en cama, y su salud ha venido deteriorándose a través quizás de las semanas, no se nos dice exactamente, pero para que ya las hermanas, tanto María como Marta, mandaran a pedirle ayuda a Jesús,
es porque de verdad su hermano estaba evidentemente enfermo y en agonía, ¿sí? Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Lázaro para este momento ya estaba convertido, ¿sí? Ya estaba salvado, y sin embargo le viene una enfermedad de muerte, una enfermedad que lo llevaría a la tumba, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hacia atrás había sucedido, había pasado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba enfermo de tal manera que mandan a llamar, a molestar a Jesús. Dice la Escritura, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y ahora uno diría, bueno, Jesús está aquí a 3 cuadras, 4 cuadras, a algunos kilómetros, pero no es así. Si miramos el pasaje anterior, el capítulo anterior, hasta el final del Evangelio de Juan, capítulo 10, se nos dice que Jesús había estado predicando en Jerusalén, en el pórtico llamado de las ovejas. Ahí Jesús hace la referencia de que Él es el buen pastor y pone la vida por sus ovejas, etc. Ahí está Él predicando y terminan literalmente casi corriendo, ¿no? Y tienen que salir muy rápido de Jerusalén porque los fariseos se estaban poniendo de acuerdo para quitarle la vida, para asesinar a Cristo, ¿sí? O sea, no era cualquier momento así sencillito. Había estado en Jerusalén y el ambiente había sido de oposición a Cristo, de deseo de quitarle la vida a Jesús. Entonces Jesús tiene que salir de ahí, de Jerusalén, e irse al otro lado del Jordán. Dice, procuraron, en el versículo 39 del capítulo 10, dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Es decir, tuvo que salir de la zona de Jerusalén y de Galilea. Y donde Lázaro estaba enfermo, que es el capítulo siguiente, era Betania. Es una ciudad que queda a 3 kilómetros de Jerusalén. 3,5 kilómetros de Jerusalén. Es como ir de aquí a quizás la avenida Santana, o quizás la avenida de Las Bombas, más o menos, o de la Virgen. Es muy pequeño en la distancia entre Jerusalén y Betania, donde estaba enfermo Lázaro. Pero Jesús ya no estaba en Jerusalén. A lo mejor ellas creían que estaba todavía en Jerusalén, pero no, ya había salido de urgencia, tenía que haber salido de rápido porque lo estaban persiguiendo para matarlo, y obviamente, guardando su vida, se va al otro lado, se va al río Jordán, que ya queda como a 45 kilómetros de Jerusalén. Ya está bastante más lejecitos que la zona de donde estaba enfermo Lázaro. Bueno, hasta allá, hasta 45 kilómetros, que para ponernos un ejemplo es como de aquí a un poquito más arriba de Atizapán de Zaragoza, son como 45 kilómetros más o menos. Esa es la distancia que había entre Betania, donde estaba Lázaro enfermo, y a donde se había ido Jesús, al otro lado del Jordán, más o menos como 45-50 kilómetros. No era para nada cerca a pie. A lo mejor hoy dices, pues me aviento 1 o 2 horas de aquí a Atizapán de Zaragoza, ¿no? Y ya con tráfico 3. Bueno, en aquel entonces era a pie, y entonces la distancia se hacía mucho más larga. Lázaro estaba tan grave y tan mal que no les importó esa distancia, aunque fuera un día de camino o 2, pero tenían que hacerle saber a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. ¿Qué esperaban que sucediera María y Marta? Que Jesús viniera a poder sanar a su amigo. Esa era la expectativa, esa era la petición concreta que Marta y María estaban teniendo para con Jesús. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Versículo número 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí entendemos por qué vienen enfermedades al pueblo de Dios.
o a un creyente, alguien que a lo mejor está echándole ganas, que está yendo para adelante, que está buscando el reino de Dios y su justicia, que está anhelando las cosas de Dios, que quiere entrar en el reino de los cielos, que ya se arrepintió, que cambió su manera de vivir y ahora está enfocado o enfocada a vivir para Cristo, y de repente empiezan a aparecer enfermedades. Esta es la respuesta para ti. Esta enfermedad no es para tu mal, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, para que Jesús sea glorificado. Y uno diría, pero si estoy tirado en cama, ¿cómo voy a glorificar a Cristo? ¿Cómo puedo decirle a la gente, Jesús te ama, Jesús puede cambiar tu vida, cuando estoy aquí enfermo, padeciendo de angustias y de dolores? Y a veces uno pensaría que la contestación más obvia es: vayan por Jesús y que venga a sanarme, soy su amigo. Y cualquiera que creemos en Cristo sabemos que por su misericordia y buena voluntad somos amigos suyos. Pero a veces los planes que tiene Dios con sus amigos pueden no encajar en nuestras propias ideas, en nuestras propias anhelos, en nuestras propias expectativas, ¿verdad? Y entonces alguien pensaría que alguien como Lázaro, amigo de Jesús, a quien Jesús amaba, estuviera enfermo de muerte y que Jesús no respondiera, cuando menos no en el momento en que fue convocado. Cualquiera diríamos: ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Qué hice mal? ¿No? Hasta Lázaro podría haber dicho: ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué mi Señor no viene? ¿Por qué mi amigo no viene? Porque si te das cuenta, Marta y María le dicen: tu amigo, al que amas, está muy enfermo. Ahora, esto no es una suposición. Jesús realmente amaba a Lázaro, era su amigo. Lo había recibido cuando menos 2 o 3 veces en toda su vida. Lo había recibido a Jesús y a sus discípulos en su casa. O sea, Jesús habitualmente, para llegar a Jerusalén, pasaba por Betania. Era uno de los caminos de paso. Y entonces aquí nos encontramos con que Jesús permite en su amigo la enfermedad, y no solo la enfermedad, sino hasta la muerte. Y uno se queda a veces patinando en su cabecita, como diciendo: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me estás permitiendo vivir esto? ¿Por qué me estás permitiendo vivir aquello? Dice el versículo 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Para qué sí es esta enfermedad? Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa enfermedad. Es decir, esa enfermedad que estaba teniendo Lázaro iba a traducirse en la gloria de Dios. Y a veces uno no alcanza a comprender, pero cada cosa que le pasa a quienes amamos a Dios es para bien. Cuesta a veces trabajo entenderlo, cuesta a veces trabajo asimilarlo. Hay días peores que otros, que hay ataques y hay desilusión, y hay momentos en los cuales pareciera que dicen: ya bájenme de aquí porque no entiendo por qué estoy pasando por esto. Pero tiene propósito, y el propósito es la gloria de Dios. Cuando Jesús sana a una persona es para la gloria de Dios, y cuando Jesús permite que alguien llegue a la muerte también es para la gloria de Dios. Así lo estamos viendo aquí. Continúa diciendo la Escritura: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Como que la Biblia nos quiere hacer énfasis en decir: sí había amor de parte de Dios para con ellos. No estaba viendo un rechazo, sí había amor, pero había propósito. Y en muchas ocasiones el propósito de que Dios se lleve la gloria es mayor que el amor momentáneamente. Porque cuando después viene la gloria de Dios nos damos cuenta cuánto nos amó. Nos damos cuenta que nos estaba brindando consuelo. Hay una bienaventuranza en la Escritura
que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A veces nosotros no alcanzamos a comprender cómo el llanto, porque normalmente asociamos el llanto a la tristeza, a la angustia, a la aflicción, cómo puede traer consigo una dicha. Porque dice bienaventurados, muy felices, sumamente dichosos, quiere decir la palabra bienaventurados. ¿Por qué razón Dios asociaría una bienaventuranza, una dicha al llanto? Cuando nosotros generalmente lo que menos queremos es llorar. ¿Qué le dicen al niño desde chiquito? No llores. No tienes por qué mostrar debilidad, ¿no? Parecería que las lágrimas en nuestra cultura y en muchas otras son sinónimo de debilidad, y no es cierto. El llanto, llorar, es espiritual. Es espiritual, porque Dios consuela, trae unos consuelos muy distintos a los que nosotros conocemos habitualmente. El llanto es espiritual, y solo los espirituales se quiebran. Saben la necesidad que hay de dejar correr las lágrimas y no sentirse fuerte, porque Dios es el que nos hace fuertes. Él es el que consuela. Pues bien, aquí vemos que Jesús, amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. No había duda de ello. Versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Su reacción no fue inmediata. No dijo: vámonos, por mi amigo al que amo. Se quedó 2 días más ahí en el Jordán, más el tiempo de llegada a Betania. O sea, imaginemos lo que han de haber pasado esos 2 días Marta y María en sus pensamientos. ¿Por qué no vino? Habían enviado a alguien y regresó sin Jesús. No, pues no me dijo nada. Y no vino conmigo, ni lo vi que se preparara, ni nada. Los pensamientos en ese momento de Marta y de María: ¿por qué no vino? Y ven a su hermano en agonía, ahí postrado en la cama. Si alcanzamos a entender, ahí se generó un choque, una lucha en el corazón de Marta y de María. ¿Por qué no vino? ¿Que ya no nos ama? ¿Habremos hecho algo? ¿Qué mal hicimos? ¿En qué pecamos? No habían hecho nada. Simple y sencillamente, esta enfermedad era para la gloria de Dios. Y eso es algo que como creyentes necesitamos aprender. Las enfermedades son para la gloria de Dios. Porque el día de mañana, cuando todos los hombres nos presentemos delante de Dios, Dios le va a poder decir a aquellas personas que a causa de enfermedades se amargaron, se enojaron, repudiaron a Dios y se rebelaron contra Él y blasfemaron su nombre. Esas personas que se enojan contra Dios porque no los sana como ellos quieren, como ellos piensan que deben de ser sanados, esas personas van a guardar silencio absoluto cuando vean que los hijos de Dios, a pesar de estar enfermos, amaron a Dios. A pesar de que llegaron a la muerte por causa de una enfermedad, no actuaron de la misma manera que el resto del mundo, porque amaban a Dios y entendían que su vida tiene propósito, y el propósito es la gloria de Dios. Si lo vamos entendiendo, Dios siempre va a ganar. Él es quien siempre gana, aún en nuestras aflicciones. Él se va a glorificar. Él va a vencer por medio de nosotros. Y le va a decir a los que lloran todo el tiempo a causa de sus enfermedades y que no quieren creer en Dios porque están enfermos: Él sí pudo, ¿por qué tú no? Porque no somos mejores que nadie, ¿eh? Todos estamos en el mismo tablero de esta tierra. La diferencia es que creemos que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Sí lo entendemos, amados. Y también las enfermedades tienen propósitos. Dice la Escritura: se queda 2 días más. Tremendo esos días para la mente de María y de Marta, porque ya sabemos que cuando alguien está enfermito, se sufre. Y cuando la enfermedad no tiene mejoría, se sufre más. Y dice uno: Señor, por favor, apiádate, ten misericordia.
y se sigue sufriendo. Y entonces dice aquí la Biblia, luego después de eso dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Tomó la decisión Jesús de irse nuevamente a la zona de Judea. Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los discípulos como que entendían por qué no estaba yendo con Lázaro, ¿me explico? Estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, hay un ambiente anticristo, anti Jesús, ¿sí? No lo querían ahí, y entendían, bueno, pues se entiende por qué no va a ver a su amigo, ¿no? Se está cuidando de los judíos. Y de tal manera que cuando les dicen, vamos otra vez para allá, se sorprenden, ¿no? Dicen, vas a ir. Señor, estaban a punto de apedrearte hace 3, 4 días, No, que no se te olvide. Apenas el sábado pasado estaban a punto de apedrear, Señor. Y entonces ahí Jesús toma la decisión de decir, ya lo sé, vamos a ir para allá. Jesús normalmente sale al encuentro en los momentos más difíciles, no en los momentos más cómodos. Y no que no salga al encuentro cuando estamos felices, sino que es para nosotros se hace mucho más visible su poder cuando estamos necesitados. Cuando tenemos una aflicción y Jesús nos responde, es todavía más impactante para nosotros que cuando pedimos algo que no necesitamos necesariamente o que es un extra, un adicional a nuestras vidas. Ay, Señor, es que quisiera otro par de zapatitos, ¿no? Está bien, Dios tiene el control y puede hacer que te lleguen otro par de zapatos, pero no es que estés descalzo. ¿Sí me doy a entender? O sea, Dios puede darte más de lo que ya tienes, pero ¿cuándo se valora más la respuesta de Cristo? Cuando hay aflicción, cuando las cosas no están marchando bien y decimos, te necesitamos, Señor, necesitamos que nos auxilies, que salgas a nuestro encuentro, porque yo no puedo. En esos momentos es cuando Dios toma la iniciativa y dice, vamos a Jerusalén, en el momento en que Él lo decida, no cuando nosotros querramos. Él está decidiendo 2 días después, vamos a Jerusalén, y échale un día más o 2 de camino, ya eran 4. Continúa diciendo la Biblia, versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aprovecha Jesús para dar una enseñanza bien hermosa. No vas a tropezarte si andas en la luz. Las enfermedades, si andas en la luz, no te van a generar lo mismo que a una persona que anda en tinieblas, que no cree en Dios, que no tiene esperanza. Las enfermedades tienen propósitos. No tiene el día 12 horas, pues vámonos. Yo vine para hacer el bien. Sí. Llegará el momento en que lo fueran a arrestar y se iba a oscurecer todo a su alrededor y hasta sus propios amigos iban a salir huyendo, ¿no? A eso le llama oscuridad. Pero mientras hubiera oportunidad de hacer el bien, Jesús estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso iba a Jerusalén, aunque unos días antes lo estuvieran a punto de apedrear. Eso es una muestra de amor. Sí es cierto, no salió corriendo 2 días antes. Tiene su tiempo y tiene su momento. Él es el que lleva la pauta a seguir. Él es el misericordioso. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. La gente no entiende por qué razón puede haber una enfermedad, no tiene la fe, no tiene la esperanza para poderla sobrellevar, no tiene siquiera la garantía de saber que Dios le escucha. Nosotros sí. Y no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Sabemos que nos escucha. Sabemos que tiene compasión de nosotros. Él nos está queriendo ayudar. Por eso hay luz en nosotros, por Él, no porque nosotros seamos capaces. Entonces, es importante entender que mientras hay gente que anda de noche y tropieza, y cualquier cosita dice, no, yo ya no quiero. No, yo ya no le sigo. No, es que es mucho desgaste. No, es que estoy aquello. Y cualquier cosa le tropieza. A los que andan en tinieblas todo el tiempo le están tropezando cualquier cosa. Pero el que anda en luz camina tranquilo. Sí. Versículo número 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarla.
Para este momento Lázaro ya había fallecido. Y Jesús sabía lo que iba a ir a hacer. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará, porque está recuperando fuerzas. Pero ellos pensaban físicamente, ¿no? En la palabra dormir. Y dormir significa fallecer, significa morir. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Quién se los dijo? No llegó un enviado de casa de Marta y de María, simplemente él ya sabía lo que debía hacer. De igual manera, Dios ya sabe lo que va a hacer contigo y conmigo, amado. Ya lo sabe. No le están platicando nada nuevo. Él ya sabe por qué viniste hoy, Él ya sabe por qué vas a hacer en la tarde, ya sabe qué vas a hacer mañana, ya lo sabe, pero te está trayendo por misericordia, para que guardes tu corazón, para que sepas que el camino que tú elijas, bajo tus propios principios, te va a llevar muy lejos de la paz que Dios ofrece. Pero si decides seguirlo, te va a llevar muy cerca de Él, a la gracia y la paz que supera todos los males. Y me alegro por vosotros, dice el versículo 15, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. A veces Jesús permite que pasen las cosas para que nuestra fe aumente. Porque como dice aquí, no estabas ahí, pero te vas a dar cuenta que cuando lleguemos, ya está muerto. Para decir: Señor, sí, tenías razón, ya está. Te creemos más que antes. Porque, amado, la cuestión de la fe tiene que ver con que vamos viendo a Dios actuar y entonces vamos creyendo más en Él. Si nos atrevemos a confiar en Él, si nos atrevemos a dar un paso, Él nos hace saber y nos hace ver que vale la pena dar ese paso. Nos habla a través de sus hechos y nos dice: sí, vale la pena seguirme. Sí, lo vamos entendiendo. Entonces, la fe va creciendo en función de que vamos viendo a Dios actuar a nuestro favor, por su pura misericordia. Y entonces Él dice: ay, Señor, gracias, me ayudaste, me trajiste hasta aquí, me estás guardando de esto, me estás guardando de aquello, gracias, Señor. Y la fe está aumentando. Él sigue trabajando a nuestro favor. Dice el versículo 16: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Recordemos que Tomás es de los 12 el que más le cuesta trabajo la fe. Es aquel que le dijo: si yo no meto mi mano en sus heridas y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Bueno, él es el que tiene más problemas con el tema de la fe. Por eso responde: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, Tomás estaba espiritualizando lo que Jesús les estaba diciendo claramente de que ya había muerto Lázaro. Tomás decía: bueno, pues vamos en esa misma dirección, así como muy romántico. Vamos a morir con él, vamos a morir con Lázaro y vamos a estar con él. Y no sé qué se imaginaba Tomás, pero estaba literalmente idealizando la muerte de Lázaro, en lugar de entender que efectivamente había fallecido. De manera literal, sus órganos, su corazón se había detenido. Pero él pensaba que estaba como muerto espiritualmente Lázaro. Ya vamos para allá para morir con él. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Siguiente pasaje. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vale la pena decirte algo, hermano. Los judíos no tenían esta costumbre que tenemos, por ejemplo, en México, de velar a las personas. No había esa costumbre. Ellos lo que hacían era que de inmediato, a través de especies, de ungüentos, preparaban el cuerpo y lo enterraban, lo sepultaban. Porque para ellos tocar a un muerto era sinónimo de contaminación. Por lo tanto, no había esto de que se tardaban días en enterrarlo, ¿no? Como nosotros a veces los sepelios y demás se tiene la costumbre, ¿no? Ellos de inmediato, como piensan que la muerte es algo que contamina, de inmediato buscaban la manera de envolverlo, ponerlo en sábanas y enterrarlo, ¿sí? Ok, cuando se refiere a 4 días, quiere decir 4 días de 12 horas.
Pasó un día, 2, 3 y 4 días de 12 horas. Estos literalmente para nosotros es 4 días de 24, porque ellos contaban de manera distinta la noche del día. Pero cuando se refiere a 4 días, se refiere a que pasaron 4 jornadas para cuando ya llegó Jesús, y él ya estaba sepultado desde hacía 4 días. ¿Sí? Dice la Escritura: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos, desde el versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios son como 3,5 kilómetros más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Sabían que era una familia que se había quedado las hermanas solas, ¿sí? Porque solamente Lázaro era el varón en esa casa. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Estaba la gente de Jerusalén ahí con Marta y con María, y entonces Marta se entera de que viene Jesús y sale corriendo a encontrarle. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Aquí vemos fe para saber que Jesús sana, pero no había estado ahí Jesús, así que su fe, por decirlo de esta manera, no se había acrecentado en este sentido, porque no había estado Jesús ahí y no impidió la muerte de Lázaro, pero sí tenían fe. En ocasiones viene como la condenación de decir: es que se me hace que no sano por falta de fe. No, mamá, fe sí puedes tener, sabes que Jesús sana. Lo que necesitamos es fe en sus propósitos, que no es lo mismo. Todos sabemos que Dios es capaz de sanar, ¿cierto o no? Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Puede sanar a cualquiera, sí, si así lo decide Él. Todos sabemos eso. Esta es la generalidad de la que estaba hablando Marta. Sí, Señor, yo creo que si hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano. ¿Había fe? Sí. Pero necesitaba la fe que implica un propósito. Esa fe que aumenta cuando viene Jesús y nos permite entender que nuestra enfermedad va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que tiene un propósito mayor nuestra enfermedad, de lo que nosotros a lo mejor pensamos que era aquí, a este nivel. Pues es que, Señor, yo te puedo ayudar aquí, te puedo servir y puedo ir aquí para allá y puedo hacer esto, pero estoy en cama, Señor. Bueno, cuando viene Jesús, tu nivel de fe va a crecer, porque tiene que ver con propósito. Marta sí tenía fe. Ella estaba segura que si hubiera estado ahí, su hermano no hubiera fallecido. Eso es fe. Continúa diciendo la Escritura, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto es expectativa. Es decir, yo sé que si hubieras estado aquí no hubiera muerto, lo hubiera sanado. Pero también sé que aún cuando ya sucedió el evento, todo lo que pidas a Dios te será dado. ¿Cómo habrá visto Marta que Jesús responde y que el Padre respondía a Jesús, que no tenía ninguna duda de que Dios como Padre le estuviera respondiendo a Cristo en todo momento? Es decir, aquí vemos cómo Marta veía continuamente la respuesta de Dios para con Jesús. Esto nos enseña que Jesús tenía una relación como con el Padre. Jesús vino como Hijo de Dios a enseñarnos a ser hijos de Dios. Así que tenemos una relación con el Padre, ¿verdad? Es esto de lo que se trata. Decía Marta: es que yo sé que cualquier cosa que le pidas te será dado, Señor. No importa que ya el evento esté hecho, no importa que el daño ya esté causado, no importa que haya órganos dañados en tu cuerpo, lo que pidas será hecho si tú lo haces, Señor Jesús. Aquí vemos que el nivel de fe que tiene Marta no solo es, digamos, el general de Dios puede sanar, sino que además
Marta tiene fe en la relación que Jesús tiene con Dios. Y saben que nuestro Dios está sentado, nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y si desde aquí, desde la tierra, Marta podía sentir esa seguridad de saber que todo lo que Jesús le pedía al Padre se lo daba, si nosotros pedimos cualquier cosa en el nombre de Jesús, Él está al lado de Dios y nunca le dijo no a nada. ¿Sí lo entendemos? Por eso el nombre de Jesús es tan hermoso y tan valioso, y por eso todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo hará, porque el nombre de Jesús se vincula con Dios mismo. Por eso Marta podía decir: también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta estaba creyendo en Cristo, estaba creyendo en la relación que el Padre tenía con Jesús. Aquí la pregunta es: ¿tenemos este nivel de fe? O sea, ya sabemos que Dios es todopoderoso, ¿lo puede hacer? Sí, puede sanar lo que sea, definitivo. Pero ¿crees en el nombre de Jesús? ¿Crees que el nombre de Jesús, que Jesús intercede por amor a ti y puede sanarte? ¿Puede darle todo lo que Él pida? Yo sí lo creo. Continúa diciendo la Escritura, versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Estás tan segura? Que bueno, tu hermano va a resucitar. Y obviamente Marta pensó en la resurrección futura. Dice, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ¿en qué pensó de inmediato Marta? En el día de la resurrección de los muertos, cuando todos daremos cuentas delante de Dios. Dice la Escritura, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy quien decide. Yo soy quien opera los milagros. Yo soy quien restablece la salud en un cuerpo. Yo soy el que da a favor de los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Sea en el presente o en el futuro, amados. Sea en el presente o en el futuro. Puede ser en esta tierra, sanando enfermedades, curando leprosos, limpiando enfermos. Puede ser en esta tierra o en la resurrección de los muertos en un futuro. Pero el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Continúa diciendo la Escritura. Le dijo Jesús, y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27. Aquí vemos otro síntoma de la fe de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hay tres elementos de fe que hasta ahorita hemos visto. Una fe en lo general, como Dios puede hacer lo que Él decida, todopoderoso. La mayoría de la gente puede decir, creer de esa manera, aunque a la mera hora no lo haga. Creer que Dios puede hacerlo todo. Creer en el nombre de Jesús. Cuando le dice: Señor, yo sé que todo lo que le pidas al Padre Él te lo va a dar. Eso es creer en el nombre de Jesús. Y aquí vemos que no solamente es una fe en estas dos cuestiones, sino también en tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había en el corazón de Marta la revelación de Cristo. Era hija de Dios, era convertida, era una mujer que amaba a Dios. Y estas características implican fe. Dice la Escritura: habiendo dicho esto, fue y llamó llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Salió corriendo de su casa María. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. O sea, como te puedes dar cuenta, de verdad había un dolor muy intenso en las hermanas. O sea, sí, les estaba pesando. Eran cristianas, sí, pero estaban llorando por un familiar que acababa de fallecer. Lo cual nos habla de que no es debilidad, hermanos, que quede claro, no es debilidad llorar cuando perdemos a alguien, cuando alguien fallece. No implica falta de espiritualidad, no. Ellas eran convertidas y estaban llorando por la pérdida de su hermano. ¿Sí? No implica ninguna falta de fe ni nada por el estilo. Hay un momento de duelo y es importante entender que tengamos esa libertad y esa paz para llorar en el momento que se tenga que llorar, cuando perdamos o perdemos a alguien. No es anti-espiritual, hermanos. ¿Sí queda claro? Entonces salen María corriendo y dicen los que estaban ahí adentro queriéndola consolar: vamos detrás de ella, mira, va a llorar al sepulcro. O sea, está muy mal María. Y María iba a encontrarse con Jesús, ¿no? Pero ellos pensaban: no, está bien mal, va a llorar al sepulcro. Continúa diciendo la Escritura: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. ¿Ya vieron que María no salía de los pies de Cristo? Siempre estaba a los pies de Jesús. Aquí otra vez se postra a sus pies. Marta no, pero María sí, llegó corriendo otra vez a sus pies. Y dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró otra vez a sus pies, diciendo: el Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez esa convicción de saber: tú lo hubieras sanado, Señor. Yo quisiera saber si podemos tener esta confianza de decir: tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo puedes sanar. Tú puedes sanar cualquier enfermedad. Tú puedes reconstruir órganos. Tú lo puedes hacer, Señor. Simple y sencillamente es que digas la palabra y será hecho. Di sí y con eso basta, Señor. Señor, reconfigura mi intestino, vuélvelo a hacer porque tengo muy mal sistema digestivo. Ayúdame, Señor. Lo puede hacer. Pero ¿tú crees que lo puede hacer realmente? ¿Crees que lo va a hacer? Porque ellas sí creían que lo iba a hacer. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, ellas decían: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaban tan seguras de que la voluntad de Cristo era sanar, ayudar, que estaban seguras de que si Jesús hubiera estado en ese momento ahí, no hubiera fallecido su hermano. A veces nosotros no tenemos esta misma fe. Jesús, dentro de su propósito en la tierra, es sanar y salvar. Son las dos cosas. Por eso dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros pecados. Son las dos cosas, no nada más una. Son las dos cosas. Sí, por supuesto, con el paso del tiempo regresará una enfermedad que nos llevará nuevamente a la muerte, porque finalmente este cuerpo se va a corromper. Pero se va a glorificar en medio de una sanidad divina. Por supuesto que sí. ¿Sí lo entendemos, hermanos? La voluntad de Dios es sí. Todas las promesas de Él son sí y amén por medio de nosotros. Pero a veces no lo creemos. A veces dudamos. A veces pensamos que mejor sea su voluntad. No me vaya yo a desilusionar si no pasa nada. Bueno, eso es incredulidad de inicio. O sea, si tú crees que no pudiera hacerlo estando aquí, pues ellas sí lo creen. O sea, Jesús no estaba físicamente con ellas, pero decían: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús está aquí hoy entre nosotros. ¿Qué le vas a decir? ¿Crees que no te quiera sanar, hermano? ¿Crees que no quiera sanarte cuando vino a eso, además de salvar? Venían de Siria, venían del otro lado del Jordán, venían de todos lados a pedirle a Jesús que lo sanara, y lo hacía. ¿Cuánto más y que además de creemos en Él? Sí lo alcanzamos a comprender, amados. Jesús sí es sí. Es más, Él mismo nos dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Él mismo nos enseña cómo hablar. Y si todas sus promesas son en Él sí, en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios, ¿por qué dudar que nos puede sanar? Que puede rehacer un órgano,
que puede devolver la flexibilidad, que puede curar. No hay motivo para dudar de Él. Si es tu voluntad, sí, pero su voluntad es expresada en la Biblia, ¿cierto, no? Y en la Biblia en todo es sí. ¿O alguien le dijo que no lo sanaba? ¿Alguien tiene testimonio de que alguien no quiso Dios sanar cuando se acercó a Cristo? No lo hay. Ni una sola persona que se acercó a Jesús la rechazó, sino que la sanó. Ni una sola. Y nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es más bien falta de fe de nosotros. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Continúa diciendo la Escritura. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. A Jesús le dio compasión y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijo: Señor, ven y ve. Versículo 35 dice: Jesús lloró. Solo hay dos momentos en los cuales su espíritu estaba afligido: cuando está en el huerto de Getsemaní a punto de ser crucificado, y aquí. Para que nos demos cuenta que lo que estás viviendo de verdad le pesa. De verdad le pesa a Dios. Pero quiere que creas en Él. Quiere que creas que te puede sanar. Quiere que creas que puede hacerlo nuevamente, que te puede limpiar. Quiere y desea que veas su gloria actuando sobre tu vida y que no dudes ni un poco. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, algo muy común en aquellos lugares, que era que se ponían piedras para tapar las cuevas, ¿no? Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, encontramos con que hay momentos de duda. Sí, este es uno de ellos. Marta estaba segura de que en el nombre de Jesús podía sanarse, de que Dios le contestaba a Jesús que Él era el Cristo y que podía hacer lo que Él quisiera, y había visto sanar a todo el mundo y a nadie le había dicho que no. Es decir, había evidencia suficiente para saber que Jesús podía levantar a Lázaro. Ya le había dicho que Él era la resurrección y la vida. Eso no se lo dice a María, se lo dice a Marta. Es decir, Marta tenía suficiente motivos para creer. Le había dado suficientes evidencias para que pudiera creer que habría de levantarse de los muertos Lázaro. Pero cuando llega y quita la piedra, la que responde con cierto titubeo es Marta, ¿verdad? Señor, es de 4 días, hiede ya. Y por eso la respuesta de Cristo: ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes cómo se ve la gloria de Dios? Cuando no dudamos, cuando creemos firmemente que Jesús sana y salva. A nadie, hermano, a nadie que creyó en Jesús, que se acercó a Él, le dijo: tú no. A nadie. Y Él está aquí. ¿Le vas a decir algo o no le vas a decir algo? ¿Te vas a acercar a Él a pedirle o no? ¿Vas a tener confianza o no? Porque aquí nos está dando Jesús todo lo que necesitamos para que seas sanado el día de hoy, para que seas sanado el día de hoy, para que salgas de aquí como no llegaste. ¿Sí me doy a entender? Nos está dando todo lo que necesitamos para no salir iguales. Pero es creer para ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. La piedra estorbaba entre la obra de Jesús y el muerto, ¿no? En este caso Lázaro. Hay que quitar la piedra. Quita tus piedras, amado. ¿Qué te estorba para creer? ¿Cuántas veces no Dios ya te ha demostrado su amor y su buena voluntad?
¿qué más necesitas para creer en Él? Quita la piedra. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y sí, Dios siempre nos oye. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, como normalmente se acostumbraba a la parte mortuoria, la parte de evitar que salieran los olores y demás. Era la manera judía de enterrar a alguien. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Sabes para qué son las sanidades? Para la gloria de Dios, para que muchos crean. No es porque tu cuerpo sea muy especial o seamos especiales nosotros, no, es para la gloria de Dios. Es porque Él sí quiere glorificar, quiere mostrar que vive y reina, y que desde aquel entonces vive y reina como hasta el día de hoy. Él no ha cambiado, Jesús es el mismo. Dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Ha cambiado el deseo de Jesús de ayudarnos? No ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 13. Versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Escritura nos dice que Él está sentado en su trono. Es decir, ya está en una posición en la cual no necesita físicamente estar, como fue el problema que tuvieron Marta y María de que Lázaro, de que Jesús no estuviera en ese momento allí con Lázaro. Él ya está aquí. Él está aquí. El mismo que es ayer, hoy y por los siglos de los siglos, está aquí. Y es el mismo en quienes Marta y María creyeron y dijeron: si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto de mi hermano. Tú hubieras sanado la enfermedad. Él está aquí y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo. No ha cambiado. Y si ayudó a personas endemoniadas, o sea, no eran buenas personas, no tenían palomita para ayudarlas, venían endemoniadas, venían lunáticas, venían paralíticas, venían leprosos, no eran las mejores personas del mundo y las ayudó. Aquí vemos cómo actúa con sus amigos. ¿Se va a glorificar Jesús? Por supuesto que sí. Sí me doy a entender, amados. ¿De qué depende? ¿Creemos en este Jesús o no? Esa es la enorme diferencia. Yo quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos.
porque nos escuchas, Señor, siempre nos escuchas. Pero para que sepamos que eres tú el que se lleva toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por sanar riñones, Señor. Gracias por sanar la garganta, Señor. Gracias por sanar la reumatismo, Señor. Gracias por sanar la ceguera, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Dios. Porque tú eres Dios verdadero. Tú eres fiel y veraz, Señor. Gracias, Señor. No importa dónde estén ubicados, en qué parte del mundo, Señor. Te ruego que les traigas sanidad, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú puedes hacerlo, que tú quieres hacerlo.